¿Qué tenemos? Saludos, bienvenidos sean todos a una vez más a la cápsula del Capi con su ChatGPT del béisbol en Aprendiendo. De verdad que bendiciones y como siempre le digo, gracias por tomar un poquito de su tiempo para escucharme. Hoy le voy a hablar de la historia de Juan Francisco, la historia del caballo azul con los Tigres del Licey. Sé que Juan Francisco fue un hombre que marcó eh, a muchos liceístas, ayudó a la organización a ganar y yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros no. Y como esto es aprendiendo del béisbol, le voy a dar un breve detalle. Hay jugadores que pasan por un equipo que pasan. Hay otros jugadores que ganan campeonato y hay jugadores que terminan convirtiéndose en parte de la identidad de una organización. Juan, entiendo que es uno de ellos. Para los fanáticos liceístas, quizás no sea necesario mencionar su nombre completo, porque cuando uno dice el caballo, escúchenme a mí, el caballo azul, inmediatamente piensa en aquel bateador zurdo que podía cambiarle el partido con un solo swing. Pero cómo llega Juan Francisco al Licey, qué hizo durante sus años vestido de azul, cuáles fueron sus momentos más importantes, más impactantes para, para, la, eh, para la organización, y por qué terminó convirtiéndose en una de las figuras más recordadas de esta generación. Hoy lo vamos a recordar y vamos a hablar un poquito de la carrera de Juan Francisco con los Tigres del Licey. Juan Francisco, muchos desconocen, pero nació en Bonao y comenzó su carrera en la pelota dominicana con los Gigantes del Cibao. Fue seleccionado por los Gigantes en el segundo pick del año 2007 y desde sus primeros años dejó claro algo, que él tenía mucho poder. Eh, lo de Juan Francisco eh, ya viene tomando otro impacto porque llegó en el 2011, llegó uno de los movimientos que cambiaría la historia en el béisbol dominicano, a mi entender, cuando Juan Francisco llegó a la organización de los Tigres del Licey, y ahí comienza una nueva etapa en su carrera, una etapa que terminó nombrándolo como el caballo azul. Juan Francisco llegó al Licey, no era un desconocido, es bueno que ustedes sepan, ya había sido novato del año y además había ganado 2 premios de jugador más valioso en 2 temporadas consecutivas. Pero vestir el uniforme azul significaba otra cosa, tenía un aura diferente, porque en el Licey no solamente es el equipo más grande de la pelota dominicano, es una franquicia donde la pensión, ustedes lo saben, es enorme. Y Juan Francisco respondió con algo que siempre lo caracterizó, es los jonrones. A eso usted le suma la presión de jugar con el Licey, de jugar con el equipo que más público tiene, y él tener la facilidad de dar muchos jonrones, que es el batazo más emocionante. Su swing se convirtió rápidamente en una de las armas más peligrosas, más letales de toda la liga y del equipo. No necesitaban 5G para cambiar un juego. A veces necesitaba simplemente un lanzamiento y que Juan estuviese en el plato. Con el paso del tiempo, de las temporadas, Juan comenzó a subir de posiciones entre los grandes jonroneros de la Liga Dominicana. Entonces llegó aquel gran momento que cambió su lugar en la historia. El 17 de diciembre del 2017,
Estadio Quisqueya, Juan Marichal, Tigres del Licey contra Águilas Cibaeñas. Juan Francisco vino a batear y conectó un cuadrangular histórico. Fue el jonrón número 62 de su carrera en la Liga Dominicana, y con ese batazo dejó atrás a Mendy López, quien tenía 61. Juan Francisco se convirtió en el nuevo rey de los jonrones de Lidón, y esto lo hizo vistiendo el uniforme azul. Ese momento fue enorme, ese domingo por la tarde, porque ya no estábamos hablando simplemente de un buen bateador, estábamos hablando de un jugador que estaba escribiendo su nombre entre los grandes en la historia del béisbol dominicano. Y aquí es algo que muchas veces se olvida, por eso lo quise resaltar. Juan no simplemente fue como un bateador de jonrones y ya. Juan batió promedio en la liga, también producía muchas carreras durante sus 9 temporadas originales. Solamente en los Tigres del Licey acumuló 40 jonrones y 43 dobles, 114 carreras anotadas y 170 carreras empujadas. Además registró un OPS de 746 durante la etapa con el equipo azul. Pero su valor no estaba únicamente en los jonrones que daba, sino también en la capacidad de producir en momentos importantes. Los 2 campeonatos que consiguió, aquí le voy a mencionar una parte de su historia, porque Juan Francisco fue 2 veces campeón con el Licey. El primero llegó en el 2013-2014, cuando nos enfrentamos a los Leones del Escogido, y terminó levantando ese campeonato. Pero hubo un momento en aquella temporada que quedó, que a muchos se le olvidan, que quedó marcado, y es el juego extra en el round robin de ese año contra su antiguo equipo, donde Juan Francisco apareció nuevamente y conectó el jonrón a Segovia, que ayudó o no ayudó a pasar a la serie final, el famoso Franciscazo. Ese batazo se convirtió para mí también en uno de los momentos de la historia dominicana y de su historia con el uniforme azul. El segundo, todavía Juan Francisco tenía la oportunidad de celebrar por el tiempo. Llegó en la temporada 2016-17, en el famoso año del doble de este servidor. Fue muy fundamental en el line-up. El Licey volvió a ganar un campeonato nacional, y esta vez derrotando a sus rivales Águilas Ibamente. Y nuevamente Juan Francisco fue parte de ese equipo campeón. 2 momentos inolvidables en su carrera, y esa conexión cada vez fue más fuerte con la fanaticada. Pero a eso también le puedo sumar otro detalle que lo hace todavía más especial la historia de Juan con el Licey. El estadio, como muchos conocen, Estadio Quisqueya, es el famoso, el estadio más grande, el que la bola no corre, y tiene su famoso monte verde, el jardín central, el famoso 411. Y Juan Francisco logró conectar por encima de ese paredón 4 veces. El único pelotero que lo ha hecho, según el Licey, es el único que lo ha conseguido en múltiples ocasiones. Eso demuestra el gran poder que tenía Juan, que no era normal. Ese swing podía llevar la bola más lejos que todo el pelotero que yo he visto en la liga. Pero toda historia tiene momentos complicados. Después de 9 temporadas con el Licey, Juan Francisco salió en el 2020, regresó a su antiguo equipo, los Gigantes, el equipo donde había comenzado su carrera. Y durante un tiempo parecía que la historia del Caballo Azul con el Licey
o no parecía, sino que terminó. Pero el béisbol dominicano tenía otra sorpresa preparado. Juan Francisco llegó nuevamente al Licey en octubre del 2024. El Licey anunció, y eso emocionó a muchos fanáticos. Juan Francisco regresaba, no bajo las mismas condiciones, pero sí se le abrieron las puertas allá. Volvía al equipo donde él había construido un legado, y eso no era solamente contratar a otro bateador. No se le dio el chance que se esperaba, pero era traer a ese jugador que ya era parte de la historia de la franquicia. Porque cuando Juan regresó, recuerdo cuando me llamaron al Licey, ya no era solamente aquel joven bateador que del 2011, ya era el líder histórico de jonrones, que lo consiguió con el uniforme, un veterano, un campeón, una leyenda de la pelota dominicana. Y, y nada, cuando revisamos un número, podemos discutir muchas cosas, podemos hablar de su promedio, podemos hablar de su temporada buena, de su temporada mala, podemos hablar de sus lesiones, podemos hablar de producción, pero hay algo que nadie, entiendo, que puede quitarle a Juan, y es su impacto en la liga. Juan Francisco dejó una marca profunda en la liga y en el uniforme azul. Esas 9 temporadas, el simple hecho de tú, lo digo así, simple hecho de tú conectar 40 jonrones y 170 carreras empujadas, te dice mucho. Súmele a esos 2 campeonatos y los momentos decisivos que Juan protagonizó. Eso lo convirtió en uno de los grandes símbolos ofensivos durante su generación, especialmente con el equipo. Quizás no es la mejor manera de explicar su legado. Es esta: Juan Francisco no necesitó ser perfecto, no necesitó ser el mejor tipo con el mejor promedio, no necesitó ser el jugador más completo. Su especialidad era una, y era pegarle duro, duro de verdad a la pelota. Y cuando ese pana encontraba un picheo por ahí que él podía janguear, porque a todo esto era muy buen bateador. El estadio sabía entero lo que podía pasar, paralizaba hasta los contrarios, y eso no es muy normal eh, que pase. Una pelota, un swing y ¡pum! Se fue. Así sencillo, ya estamos ganando. Por eso el apodo le quedó perfecto, el caballo azul, porque durante muchos años, cada vez que Juan Francisco entraba al home, todo el mundo en el estadio estaba esperando un jonrón, y qué tan largo iba a ser, y que si esa pelota iba a superar la otra. Entonces, no le digo más cosas buenas de Juan, porque no quiero hacer el video tan largo de todas las vivencias, porque simplemente quería resaltar su carrera, porque mucha gente como que se como que se le olvida por alguna razón eh, otra. Perdón. Ustedes saben que Juan pasó de ser un joven promesa de los gigantes a convertirse en una de las grandes figuras de la pelota dominicana. Eh, con el Licey, con ellos mismos, pero yo creo que el hecho de jugar en el Licey lo llevó a otro nivel. Conocemos los momentos históricos, y se convirtió en el rey de jonrones. Terminó regresando al equipo que lo ayudó a convertirse en el caballo azul, ojo, con los méritos de él, de los palos que dio. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿dónde tú colocas a Juan Francisco entre los grandes bateadores de la historia de los Tigres del Licey? También te pregunto, ¿es una leyenda azul? Yo tengo mis opiniones y las sé, pero yo quiero escucharlo a usted. ¿O todavía necesita más para estar entre los grandes? Se la voy a facilitar. Esa respuesta es no.
Pero como hay muchos haters, yo le digo a ver si se le sale la careta. ¿Entiendes? Entonces, déjenmelo ahí en los comentarios porque aquí seguimos aprendiendo del béisbol en la cápsula del Capi. Esto es aprendiendo del béisbol con el ChatGPT. Así que hasta el próximo video. Bendiciones.